agobian los afanes de la... Qué bendición es estar aquí en casa y estar con ustedes alabando juntos en vivo. Y es verdad, Dios, es una bendición extraordinaria compartir la palabra. Ayer tuvimos una reunión, se retomó la reunión de mujeres, las actividades relacionadas con la Semana Santa. Estamos preparando el corazón, el espíritu, la mente, el conocimiento y enseñando a la gente, quizá todavía, pues este es el primer año que está con nosotros, integrándose a estudios y actividades, y es necesario enseñar, instruir, educar a la gente de Dios. ¿Qué es la Semana Santa bíblicamente? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que hay detrás de toda esa obra gloriosa de Cristo en la cruz? Y cómo realmente es eficaz, es efectiva para poder transformar una vida, cambiar una familia. Y hemos estado enseñando, y yo compartí hace 8 días sobre la importancia de conocer a Dios y cómo Dios demanda que se le conozca, pero no desde un nivel de la letra, sino del espíritu. Conocer a Dios, porque podríamos tener la cabeza llena de teología, pero el espíritu vacío. Y eso de nada sirve, porque escrito está que la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Entonces, Dios demanda que le conozcamos, y conocer a Dios nos habla desde una experiencia con Él. Y poder entenderle, dice Dios, y conocerle. Y ya se están impartiendo los estudios bíblicos en casas. Gracias a Dios hay bonita respuesta. Los estudios bíblicos a distancia también se están enfocando en estas semanas a enseñar sobre esta obra de Cristo en la cruz. Si ustedes que me escuchan no están inscritos en algún estudio bíblico, durarán solo pocas semanas, porque es un tema específico. Entonces les animamos, les pedimos que al final pidan referencias con las personas que están sirviendo, y ellos les dirán, ya sea que vaya a una reunión presencial o se inscriban a distancia desde su casita, conectados en Zoom, para tomar esos estudios. Les va a enriquecer mucho este conocimiento. Bien, yo quiero compartirles a ustedes sobre la unción y el llamado, o el llamado y la unción, y tiene relación precisamente con el sacrificio de Cristo en la cruz, y se relaciona totalmente con estas actividades de Semana Santa. Vamos a definir, quizá para muchos sea nuevo estos términos de unción, llamado, pero es muy importante y es muy necesario entenderlo y conocerlo. ¿Qué es unción? De acuerdo a una definición bíblica de unción, es la acción de ungir, es decir, aplicar o frotar sobre la piel especies, perfumes o aceites. Es una acción de aplicar o frotar. Pero también está otra definición de un significado más básico, que es derramar aceite sobre alguien o sobre algo. Ese es un término, un significado de unción. Y otro significado de los más importantes que en la Biblia se explica y se practica es que tiene que ver con dedicación. Cuando se habla de unción, se habla de dedicación, de consagración, apartar para Dios, santificar, cubrir, depositar o impartir algo. Eso, cuando se trata, esos términos que ustedes lleguen a leer en la Biblia, tienen que ver con unción. O cuando hablamos de unción, tiene que ver con la impartición de algo a alguien, derramar, cubrir, santificar, apartar para Dios. Eso es lo que se relaciona en lo más básico, lo más importante. Pero en la cultura, o en las culturas, pero en específico hablando de la cultura judía, la unción tenía que ver también con preparar a una persona que va a fallecer, o cuando la persona ya falleció, los cuerpos se ungían, o cuando había una persona enferma, también era ungida, o también cuando se ungían muebles, ¿verdad? En este caso, los muebles del tabernáculo, que era la casa, la primera iglesia que Dios edificó a través de la mano de Moisés, era ungir todos los muebles del tabernáculo. Como por ejemplo, aquí en esta iglesia hemos ungido el auditorio varias veces, hemos ungido todos los muebles, todo lo que hay aquí,
oficinas, salones, sillas, todo se unge. ¿Por qué? Porque se consagra, se aparta para Dios, se dedica para el uso exclusivo de la obra de Dios. Y también ustedes, los que ya conocen un poquito más, ungimos casas, ungimos vehículos, ungimos bienes. Por ejemplo, yo unjo mis equipos electrónicos, mi celular, mi tableta, mi computadora, porque se santifican, para no estar viendo en ellos cosas que no debe uno ver y usándolos para fines que no deben ser usados. Entonces uno tiene conciencia de santificar, de ungir, de apartar para Dios, de consagrar para Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Pero vamos a aprender a través de ejemplos bíblicos, historias bíblicas, algo que es fascinante, y cómo se relaciona con la vida cristiana. Muy interesante. Bien, debo explicarles primero, siempre va a venir el llamado y luego viene la unción, ¿ok? Siempre es primero el llamado y luego la unción, nunca es al revés en la historia bíblica. Y la primera historia es Israel. El pueblo de Israel fue, aquí inicia precisamente en esta historia que vamos a comentar brevemente, conocida por todos, inicia la Semana Santa. Aquí nace lo que se conoce como Pascua. La Pascua es una palabra castellana ya traducida de la raíz hebrea que significa Pesaj, ¿verdad? Que es pasar de, es lo que significa Pascua. Entonces, cuando ustedes oigan ese término, la Pascua es pasar de Egipto a la tierra prometida, pasar de una vida de pecado a una vida apartada para Dios, pasar de una vida de ignorancia a pasar a conocimiento de Dios, ¿okay? De las tinieblas a la luz, todo es pasar de, es Pascua, es el término, la palabra que significa Pesaj o Pashaj, que es el término de Pascua. Y ustedes saben que Dios forma la nación de Israel, su nación judía, la forma en Egipto. Recuerdan la historia, y con la época de Moisés, ¿verdad? Obviamente 400 años antes, y va formando la nación de Israel. Llegan 12 familias, se podría decir 12 hombres con sus familias a una tierra de Egipto, y ahí se establecen, y por 400 años nacen hijos e hijas, y llegaron a ser más de 2 millones de personas. El pueblo fue oprimido por el príncipe de Egipto en ese tiempo, a muerte, los ponen como esclavos a construir pirámides, absorbe el pueblo de Israel la cultura egipcia, tradiciones, costumbres, pecados, comidas, ignorancia, ¿verdad? Porque desconocían a Dios, y ahí está por generaciones. Entonces Dios levanta a un hombre llamado Moisés y lo unge y lo envía a Egipto, para liberar al pueblo, su pueblo, la nación judía. Lo va a liberar de Egipto y lo va a sacar de ahí para llevarlo a una tierra, una nación que él elige llamada Canaán, y ahora Palestina, todo Israel. Ahí lo va a establecer y ahí lo va a plantar. Eso es la Pascua, ese es el pasar de Egipto a la tierra prometida. Ahora, cuando Dios, la noche previa a sacar al pueblo de Israel para su tierra prometida, la noche previa, Dios les pide que sacrifiquen un cordero. Hace un mes hablamos de los animalitos aquí, ¿verdad? De los corderos. Aprendimos a sacrificar a Dios lo mejor y a tratar a Dios como Dios, dando siempre lo mejor. Siempre nuestro mejor corazón, nuestra mejor oración, nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza, la mejor actitud, porque Dios no tiene la culpa de nada de lo que hacemos y de nuestras consecuencias por lo que hacemos. Es el menos responsable. Entonces damos lo mejor a Él, de lo mejor en todos los sentidos, y Él se glorifica. Ese animalito era un cordero que habían que sacrificar. La sangre de ese animalito iba a ser puesta sobre los dinteles y los postes de las casas como señal, como por ejemplo la puerta de la entrada, por fuera la sangre. Esa sangre iba a ser la señal cuando viniera la plaga a través del ángel que traía la plaga para quitar la vida, cubrir y también expiar. ¿Por qué se derramó la sangre? ¿Por qué se sacrificó el animalito?
Dos cosas fundamentales: cubrir a Israel de la plaga, de la muerte, y segundo, expiar, que también es cubrir, los pecados de las familias judías, porque Dios los iba a sacar al otro día y se los iba a llevar a una tierra de Dios para encontrarse con Él en el desierto y conocerlo personalmente. Y no podían ir ellos en el pecado en el que se encontraban. Entonces el animal se expió, se sacrificó para los pecados de Israel. Fue la expiación. Entonces Israel salió expiado de sus pecados de Egipto para encontrarse con Dios. Eso es lo que significó en este caso la unción del Cordero sobre el pueblo de Israel. Ustedes saben esa historia, todos la conocemos, la hemos visto hasta en las caricaturas, ¿verdad? El príncipe de Egipto, las películas de cada año que en estas fechas se colocan. Ahora, de ese mismo pueblo, de esa misma nación que Dios formó, Dios elige entre ellos a un hombre y a su familia. Y establece Dios el primer ministerio, que fue el ministerio del sacerdote, el ministerio sacerdotal. En este caso fue Aarón y sus hijos. Y vamos a ver cómo dice en la Biblia, Éxodo capítulo 40, ya después de que Israel sale de Egipto, en el desierto están estableciendo, construyen el tabernáculo, terminan de construir toda la primera iglesia de Dios, el tabernáculo llamado así, y en Éxodo 40, versículo 12, y luego leemos del 13 al 15, dice esto, verso 12, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, nótese eso, lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Verso 14, después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción, que dice, les servirá para sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Esta historia es fascinante, estos elementos que hay aquí es fascinante, pero rápidamente, por ejemplo, le dice primero, los llamarás al padre y a sus hijos y los lavarás con agua. Desde aquí ya se presenta el símbolo del bautismo, pero no el bautismo infantil como tradicionalmente lo conocemos, es el bautismo adulto, el bautismo bajo conciencia de actos de fe, de actitudes que el ser humano debe hacer cuando está adulto, el bautismo de adultos. Lo lavarás con agua. Y luego le dice, le cambiarás las vestiduras, le pondrás vestiduras de sacerdote. Estas vestiduras ya también son las vestiduras tipo, las vestiduras nuevas que Cristo Jesús nos da. Hablaba aquí algo de eso hace un momento. Una nueva vestidura. En Cristo Jesús debemos vestirnos de manera distinta, y no solo me refiero a lo ¿cómo se dice? A lo exterior, que también, ¿verdad? Hay que ser decorosos, pero la vestidura interna, dice el apóstol Pablo, la vestidura de lo que ahora me visto. ¿De qué me visto? De luz. ¿De qué me visto? De misericordia. ¿De qué me visto? De amor. ¿De qué me visto? De paciencia, de piedad, de afecto fraternal, de benignidad, de fe, de mansedumbre. Son mis vestiduras. Y debo ser mudado en otro hombre, debo ser mudada en otra mujer. Mis nuevas vestiduras. No podemos, querida familia, estoy por escribir un estudio sobre cambiar. No podemos seguir siendo los mismos en la esencia, hablando de nuestra conducta de carácter que no es sano, sabio, nuestra forma de ser, ese famoso así soy, ¿verdad? La esencia tiene que cambiar, y precisamente este mensaje nos empieza a ir también preparando esa vestidura nueva. Y luego dice, después lo ungirás. La unción, dice, después lo lavas, le cambias la vestidura y luego lo unges para que sea mi sacerdote, para que sea
mi sacerdote. Luego unges a sus hijos, y esta unción, dice, sobre los hijos, y Aarón será para sus generaciones. Analizaremos esto otra vez cuando nos toque hablar de nosotros. Ahorita estamos hablando de Aarón y de sus hijos. Pero hay un detalle importante en esta historia. La unción que había sobre los hijos de Aarón, resulta que no los protegió y no los guardó cuando ellos, por voluntad independiente, se atreven a servir en el templo, a ofrecer incienso a un horario, en un día y bajo una condición que Dios no les llamó. Ellos, es que hay que imaginar qué emoción era tan grande. No los estoy justificando en ninguna de las maneras. Imagínense la primera iglesia en la historia de Israel, y luego salen de Egipto. El templo era glorioso, el tabernáculo, la presencia de Dios que descendía en fuego era fantástica, extraordinaria. Era algo increíblemente impresionante. Los sacerdotes estaban vestidos con vestiduras preciosas, hermosas, vestiduras reales. Y ellos empezaron a sentir en el corazón, pues vamos a hacer un sacrificio nosotros, vamos a hacer una adoración. Nosotros somos los hijos de Aarón. Y agarran una tarde y toman el incensario, entran al tabernáculo, prenden el incensario, lo toman y empiezan ellos a adorar, a hacer lo que Dios no les llamó a hacer en el día y en el momento, y se mueren, les da, podríamos decir que les dio un infarto, pero cayeron muertos al instante, los dos. Y llaman a Aarón, Aarón viene, imagínense el impresionante, la noticia tan grande, mueren sus hijos, eran los sacerdotes, era una afrenta, era una situación muy fuerte si la viéramos desde una perspectiva real, no como una película, y sacarlos así con una cuerda arrastrándolos, los cuerpos, y mueren. Qué vergüenza también para Aarón, en el sentido, una afrenta. Mis hijos, ¿qué pasó? Dios habló a Aarón y le dijo, ellos ofrecieron incienso que yo no demandé, y eso para mí fue un olor extraño. ¿Qué es lo que pasó con Aarón? Se cortó la bendición sacerdotal por sus generaciones, porque así es como funciona. Pablo dijo a Timoteo, para que veas que se guarde el buen orden en las iglesias. Y nosotros, hermanos, podríamos alterar la historia de nuestras generaciones. Dios nos guarde de no alterar eso. Por eso es importante que nosotros, como una persona, recuerdo hace mucho tiempo, no sé qué situación me argumentaba, y le hice una pregunta, una pregunta. ¿Has leído la Biblia? Sí, claro que la he leído. Sí, pero la has leído de pasta a pasta, por lo menos una sola vez. No toda, ¿verdad? Dije, cuando la leas por lo menos una sola vez, me puedes discutir algo sobre un tema, porque para mí es una arrogancia que no la has leído ni una sola vez y sepas más que yo la he leído más de 8 veces. Entonces es importante que entendamos que hay un orden para que podamos nosotros conocer lo que Dios establece en cada área. Vamos ahora a la siguiente historia. Esta historia es interesante. El rey Saúl, después de que Dios llamó a Moisés, Moisés representaba el liderazgo, Aarón el sacerdocio, liderazgo, ministerio, una mancuerna fundamental en la iglesia, liderazgo, ministerio. Dios llama a un hombre, porque así se dieron las circunstancias, el pueblo de Israel en un contexto de historia, pero llama a un hombre llamado Saúl y lo unge como la primer autoridad gubernamental de Israel. Vamos a decirlo de esta manera, el gobierno gubernamental comienza a establecerse en Israel, y es Saúl. Y vamos a leer 1 de Samuel capítulo 9, versículo 27. 1 de Samuel 9, 27. Y dice así:
Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante, y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Dios manda a Samuel. Samuel le dice: Dios va a ser ese el próximo rey, es decir, Saúl. Se junta con Saúl en el camino y se da esta plática. Capítulo 10, versículo del 1 primero. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, fíjese que hablamos de la unción, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces tomó una redoma y la puso. Tenemos unas imágenes, hijo, puedes ponerlas fuera, solo para que vean tantito cuando hablamos de unción. Unas imágenes aquí. Por ejemplo, ese cuerno del lado derecho originalmente es el cuerno que se usaba, el depósito del aceite era un cuerno. Un cuerno de animal, se limpiaba y se llenaba de aceite con un tapón y lo usaban para derramar aceite en la cabeza de quien iban a ungir. Bueno, ahora usamos botellitas, ¿verdad? Ahí está un ejemplo, la imagen de en medio es el sacerdote el sacerdote, en este caso Samuel o Aarón, y ungiendo ahí a que era David, ¿no? Esa imagen es del sacerdote Samuel con David. Arriba está la mujer que ungió los pies de Jesús con aceite, ¿verdad? Preparando espiritualmente la muerte del Señor Jesús, aunque ella no lo sabía. Y vemos un ejemplo allá, una pequeña ilustración cuando Dios derrama su unción sobre nosotros de manera espiritual, ¿no? Más o menos lo que podemos aprender un poquito. Bueno, gracias. Nada más, ¿verdad? Eso, gracias. Muy bien. Entonces dice el versículo 6. Mire lo que pasó con Saúl cuando fue ungido como rey. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Se da cuenta qué produjo la unción en Saúl? Le impartió un don profético que no permaneció sobre Saúl, solo fue un momento, se abrió y ya después se cerró ese don. Pero sí permaneció sobre él el Espíritu de Dios como rey y fue mudado en otro hombre. La unción nos puede cambiar, hermanos. Cuando Dios nos unge, imparte una capacidad sobre nosotros que no tenemos de manera natural, de manera normal. Empiezan a fluir dones especiales, habilidades que pudiesen haber estado dormidas, Dios las despierta, las activa y somos mudados en otras personas. También surge una nueva capacidad para poder cambiar. No cambiamos solo por la buena voluntad. Se necesita la unción del Espíritu Santo para que la persona sea transformada en un nuevo hombre, una nueva mujer. Y luego dice el versículo 7, y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Se dan cuenta? La unción capacita a una persona para que comience e inicie con la encomienda que Dios le dio, lo que depositó. ¿Recuerdan qué es unción? Depositar algo y depositarlo sobre alguien. Es por eso que esa persona puede hacerlo. De otro modo, no creo que lo pueda hacer. Y luego, ahora, lo que vamos a aprender de esta historia relacionado con la unción es que la unción que había sobre Saúl como rey y se establece el primer gobierno sobre Israel, no lo exime, fíjese bien, la unción, el poder, la capacidad del Espíritu Santo en Saúl, porque se derramó el Espíritu Santo. Siempre que hablemos de unción, hablamos de Espíritu Santo, ¿ok? Siempre que hablemos de unción es Espíritu Santo. A un lugar con una familia le explicaba: no es el aceite, esto no tiene poder en nada, es aceite comercial, bueno, en este caso de oliva, pero el poder lo da el Espíritu Santo. El aceite es un elemento natural que uno utiliza como un medio de fe. Y por cierto, debo decirles porque es mi responsabilidad.
En la Biblia no existe establecido como medio de unción nada fuera del aceite. Nada. No hay. Sí se llegan a utilizar elementos como el agua, como lodo, ¿verdad? Se llegó a utilizar sal, pero no es para que uno utilice la sal, utilice lodo, utilice agua, y porque el Señor Jesús utilizó hasta su saliva, ¿no? Y ni modo que andemos escupiéndole a todo mundo, y ahora menos ahora con el COVID, ¿verdad? Entonces, perdón por el paréntesis, pero aclaro, porque luego demás fetiches, hermanos, eso es feticherismo. El único que quedó establecido es el aceite. Y en México, en América, Centroamérica, el continente americano es el aceite de olivo, y también en el europeo y en el oriental y en el asiático, porque el aceite de unción era especial, tenía que prepararse de manera especial, y no hay las especies que tiene que haber, que hay en el oriente, no hay en América para preparar el aceite. El único, y en la Biblia también está el aceite de olivo. Ok, bien, regresamos. Esto no eximió a Saúl de obedecer. La unción no lo eximió de obedecer. ¿Qué es lo que pasó con Saúl? Saúl, siendo rey, quiso hacer las cosas a su manera. Buscó sus propios intereses. Empezó a aplicar su criterio ante lo mandado, lo establecido por Dios. Dios le dio a Saúl como primer gobernante y le dijo: debes hacer a través del sacerdote, cada uno tiene su función, el profeta, el sacerdote, el rey, cada uno tiene su lugar. Pero el rey tenía que estar sujeto al profeta y al sacerdote en áreas espirituales y relacionadas con Dios. Incluso si el rey quería ejercer estrategias de guerra, estrategias de gobierno, estrategias de administración, podía consultar al profeta y al sacerdote para que le dieran consejo. Pero Saúl se consideraba lo que era, un rey, pero él, ante lo establecido por Dios, vas a hacer las cosas así. Pero Saúl dijo: sí, pero las voy a hacer así, porque está buena la estrategia y es conveniente la estrategia, no es nada de malo. Pero Dios dijo: no. De una vez aclaró Dios: o haces las cosas como yo te digo, o dejas de ser rey. ¿Y qué hizo Saúl? Hizo las cosas como quiso y dejó de ser rey. Así de sencillo. Y cuando Saúl sintió que había cometido pecado delante de Dios, había desobedecido lo establecido por Dios por gobernarse a sí mismo y no dejar que Dios lo gobernara, se le ocurre hacer un sacrificio todavía, esperando que viniera Samuel. Y como Samuel se retrasó, a Saúl le urgía y hace un sacrificio y dijo: bueno, yo soy el rey. Y mandó a sus sirvientes: a ver, hagan a un animal, prepárenlo y hagan un sacrificio y vamos a adorar a Dios. Nosotros lo vamos a hacer. Samuel no llega, lo vamos a hacer nosotros. No está Samuel, quién sabe dónde anda, ya se atrasó y a mí me retrasa Samuel, yo tengo que seguir, hagamos el sacrificio. Y empieza Saúl a hacer el sacrificio y termina de hacer el sacrificio, y por allá a lo lejos se le ve la cabeza blanca, ¿verdad?, a Samuel, que va viniendo. Y Saúl: ay, ahí viene el Samuel. Lo espera. Llega Samuel y le dice a Saúl: ¿qué has hecho? Locamente has actuado, Saúl. Utilizó esas palabras. En otras versiones de la Biblia dice: tontamente y locamente hiciste. Y Saúl le dice a Samuel: es que te tardaste, debiste esperarme. ¿Quién eres tú para ofrecer el sacrificio? Pues por cuanto lo hiciste a tu manera, Dios dice así: Saúl, hoy te quita el reino de ti y de toda tu familia, y ya no habrá hijo o hija de ti que se siente en el trono para siempre. Si bien no te quitará la vida, pero la unción ya no permanecerá en ti. ¿Y sabe qué dijo Saúl? Un hombre que busca sus intereses,
un hombre cargado de ego, de orgullo, soberbia. Saúl es el tipo hombre orgulloso, soberbio y egocéntrico. Le dice a Samuel, bueno, está bien, Samuel, como Dios diga, pero tú hónrame delante del pueblo para que ellos vean que Dios está conmigo. ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿De qué me sirve que los demás me halaguen si Dios no se agrada de mí? Necesitamos nosotros saber que aún las autoridades de gobierno deberían estar sujetas a Dios sobre toda la tierra. Pero dejémoslos a ellos porque pues no lo saben algunos y los que lo saben no les conviene obedecer. Nosotros debemos saberlo. Y nosotros en nuestro nivel, el gobierno aquí para nosotros representa nuestro liderazgo en casa. Nuestro liderazgo en casa, o los que son directores de escuelas también en su escuela, líderes en una comunidad, áreas de liderazgo. Lo que tenga que ver con liderazgo tiene que ver con reino. Lo que tiene que ver con ministrar a Dios tiene que ver con sacerdocio. Nosotros tenemos que saber que Dios debe ser el que diga cómo se establecen las cosas. Y si la unción que Dios nos ha dado no debe transgredir lo que Dios ha establecido. Es decir, en otras palabras, no debo hacer las cosas como a mí me dé la gana, perdone la palabra, o como se me ocurra, o como yo crea. Debo tener temor de Dios en mi corazón y si es necesario, consultar. Dice la Biblia, en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Sabe qué pasó sobre Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Saúl terminó, en lugar del Espíritu Santo de Dios profetizando en su vida, el Espíritu de Dios se alejó sobre él y la Biblia dice que terminó atormentado por espíritus malignos. Saúl terminó atormentado. Su conciencia, el pesar, fíjese, resentido, vengativo, terminó en ocultismo y amargado. Así acabó Saúl, queriendo matar a David, amargado, resentido, vengativo, así terminó. ¿Por qué? Porque la unción se apartó de él y dejó de ser ese hombre en el que Dios lo cambió. ¿Recuerdan que Dios lo mudó? Pues ahora volvió a hacer otra mudanza, pero mal, peor de lo que él era antes, terminó Saúl. Y vamos a ver ahora, ya entramos a una parte casi media final, Cristo Jesús el Señor. Cristo Jesús es el ungido de los ungidos. ¿Cuántos decimos amén? La palabra Cristo en el hebreo es Christos, en el griego es Christos. Y esa palabra en el griego Cristo significa ungido. En hebreo la palabra Cristo es Mesías y también Mesías significa ungido. Entonces cuando se dice vendrá Yeshua Mesías, en hebreo se traduciría vendrá Jesús el Cristo o Jesús el ungido. Cuando se dice Cristo Jesús estamos diciendo el ungido Jesús o Jesús el ungido. ¿Ok? Entonces la palabra Cristos viene a ser un título que el Señor Jesús tiene. El Mesías es el ungido. Y en Cristo Jesús, pues ¿qué puede estar sobre Cristo? La plenitud de la divinidad de Dios. Corporalmente, dice Colosenses 2:9. En él corporalmente habita la plenitud de la divinidad. Y solo vamos a ver dos pasajes, Isaías 11 del 1 al 2. Isaías 11 del 1 al 2 podemos ver lo que estaba en Cristo como unción. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y verso 2, reposará sobre él, mire lo que reposa sobre Cristo, espíritu de sabiduría. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Toda la plenitud del Espíritu Santo, conocimiento, inteligencia, poder, consejo, todo estaba sobre Cristo, toda la plenitud del Espíritu Santo. Y Lucas capítulo 4, el Señor Jesús mismo da testimonio de Él, de que es el ungido y está ungido. Dice Lucas 4, versículo 16 al 19. Vino a Nazaret, donde habiendo abierto el libro, el que acabamos de leer ahorita, halló el lugar donde estaba escrito y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando hablamos de unción, ¿hablamos de qué? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, ¿qué dijo? Me ha ungido, depositó sobre mí, impartió, me consagró, me apartó sobre mí, para dar. Ahora, ¿qué produjo esa unción? Dar buenas nuevas a los pobres, es decir, llevar el evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La unción que ponía Dios sobre Cristo, pues le daba toda esa virtud que había en Jesús. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois. Nueva masa como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y esto nos enlaza a cómo inicié el mensaje. ¿Qué fue la Pascua que sacó al pueblo de Israel? Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y la Pascua, que era pasar de Egipto a su tierra prometida, fue el cordero que ellos sacrificaron, por la sangre ponerla como señal de cobertura y expiación. ¿Cuál es nuestra Pascua? Cristo, la Pascua que a nosotros nos va a sacar de nuestro propio Egipto, un lugar de ignorancia, de esclavitud, de pecado, de tradiciones y costumbres paganas, etcétera. Eso nos va a llevar. Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Él nos pasa de donde estamos hacia Él. Él ya fue sacrificado. Él es el cordero que se sacrificó. Ahora su sangre está sobre nosotros. ¿Y qué hace su sangre? Nos cubre y nos expía, que también es cubrir, expiar. Pero ¿qué cubre? Nuestros pecados. Nuestros pecados. De modo, queridos familias, que cuando vienen juicios de Dios, cuando vienen tiempos de Dios para tratar, si Él nos ve bajo la sangre de Cristo, pasa. Esas plagas pasan, porque tenemos la cobertura y la sangre de Cristo que expía. Pero lo que es todavía más importante, si muriéramos, que Dios guarde la hora y que nos permita llegar a viejitos todos. Que además sería fascinante vernos, ¿verdad? Y me dan ganas de imaginarme algunos ya bien viejitos, y yo también entre ustedes, y que pudiéramos platicar de lo que hicimos en el Señor. ¡Qué tremendo! Cuando nos llame, Dios no va a mirar nuestro pecado. Va a mirar la sangre de Cristo que nos cubre y nos expía del pecado. Porque ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Eso es la unción que tenemos para empezar. La unción de la cobertura de Cristo, la unción de la expiación de Cristo sobre nuestra vida. Pero también aquí se unen las tres cosas. En estos dos pasajes que vamos a leer se unen las tres cosas. Bueno, ya leímos que Jesús es el Cordero, la unción de cobertura y expiación. Pero también lo que vimos de Aarón como sacerdote, en Cristo Jesús es también, todo en Cristo. Mira lo que dice Apocalipsis 5:10. En su pantalla también lo vamos a leer. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cristo hizo todo. Lo leí por partes
pero aquí en nosotros Cristo lo hace todo, solo Él. Nos expía, nos da cobertura, que es la unción, nos hace reyes, y para hacernos reyes nos unge como reyes, y sacerdotes, nos unge como sacerdotes. Cristo, para reinar en la tierra. Primero lo hacemos de manera espiritual. Ejercemos un reino, un liderazgo, un reino sobre las tinieblas, un reino de influencia, y luego, y nos da en la tierra un sacerdocio de ministerio. ¿Qué función tiene el sacerdocio? Ministrar la presencia de Dios, adorarlo, ofrecer ofrendas, sacrificios, diezmar, servir. Todo eso es ministerio, sacerdocio. Pero también interceder entre Dios y otras personas, mediar, enseñar de Dios, enseñarle a los demás y hablarle a Dios de los demás. El sacerdote hace esto, de los hombres a Dios, de Dios a los hombres. Dentro del sacerdocio puede entrar la palabra profética y los ministerios. ¿Y qué dice Primera de Pedro 2:9? Algo similar. Dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros, nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La palabra santa se traduce del original nación ungida, porque ¿qué es unción? Santificar. Ahí se puede decir nación ungida, pueblo adquirido por Dios a través de Cristo. ¿Para qué? Lo mismo que Jesús. Jesús fue ungido ¿para qué? Para anunciar las buenas nuevas. Nosotros somos ungidos ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de Egipto a su luz admirable. ¿Qué les parece? Y por si a alguien le queda duda, me gusta enseñar mucho sobre esto porque nos ayuda a hablar. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué nos decimos cristianos? El término cristiano. Recuerdo que en uno de los institutos bíblicos en los que me gradué, la última clase se trató de la iglesia. Y el director del instituto fue a nuestra clase y estábamos ahí. Yo era de los más jóvenes, porque esto que les platico tiene 20 años o más. Entonces estaba ahí con ellos y había pastores, hombres ya grandes, de diferentes denominaciones. Y cuando el director nos da la clase, nos explica y nos pregunta: a ver, ¿usted cómo va a ser su iglesia? Y usted su iglesia, y usted, y así pidió de varios. Y uno decía: no, pues mi iglesia es presbiteriana. Y otro decía: mi iglesia es bautista. Otro: mi iglesia es adventista. Otro: mi iglesia es pentecostés. Y le toca el turno a mí, un chaval ahí, ¿verdad? Y me dice: ¿y tú, Gabriel, cuál va a ser la iglesia? Porque ya estábamos en una visión misionera de establecer la iglesia. Y le dije: bueno, mi iglesia simplemente va a ser cristiana. Y se empiezan a reír un poco y a hacer un poco de murmullo, ¿verdad? Entre ellos. Dice: bueno, Gabriel, todas son cristianas, pero ¿cuál es tu iglesia? Simplemente cristiana. Bueno, insistió y por tercera vez le dije: es que no encuentro en la Biblia nada de eso. Son denominaciones, pero según la Biblia, en Hechos 26-28, el rey Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades para volverme cristiano. Hechos 26-28. Si quiere anótelo, le va a servir. Porque luego alguien le pregunta: pero ¿tu iglesia cristianos? Soy cristiano. La Biblia dice que nos identifican como cristianos, por lo menos a todos los primeros creyentes y desde ahí para adelante. También dice en Primera de Pedro 4:16, el apóstol Pedro dice: si alguno padece como cristiano, como padece como adventista, como presbiteriano, como bautista, como pentecostal, está bien, respetamos los nombres, solo que debemos entender que el concepto bíblico es esa, así de simple, y no tendríamos tanta diferencia.
Si alguno padece como cristiano. Y hay otro texto bíblico también, donde dice el libro de los Hechos, que a los primeros discípulos se les llamó cristianos. Hechos 11:26 me parece, si no me equivoco, por primera vez. Entonces es un término, pero ¿por qué les digo esto? Porque ¿qué significa Cristo? Ungido. ¿Y qué es el término cristiano? Ungidos. Por eso usamos ese término, cristianos, ungidos. Somos los ungidos, en quien Dios depositó su Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, ¿qué le parece? Y quiero terminar para que podamos orar con Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 y luego versículo 24. Dice así el apóstol Juan: pero vosotros tenéis, ¿qué dice? La unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis, me estremece esta palabra, la unción del Santo. ¿Y a qué nos lleva la unción? A revelación, a conocimiento. Familia, tenemos la unción, tiene que creérsela. Tiene que creérsela. La unción no es solo para unos cuantos. La unción no es solo para nosotros los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Sí, claro que tienen grados de unción, estoy de acuerdo, mayor peso, porque no solo es privilegio, es peso. Pero todos, sin excepción, somos ungidos. Todos somos ungidos para que se cumpla Mateo 28:19 y predicar el evangelio a toda criatura. Y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estaré con ustedes para cumplir lo que se dice Marcos 16:17. Todo el que crea en mí echará en mi nombre fuera demonios, hablará nuevas lenguas, tomará serpientes en las manos y no lo morderán, y pisará serpientes y escorpiones. Todos, si Dios nos da gracia y nos usa humildemente para su gloria, todos pueden orar por enfermos y, si Dios permite, serán sanados. Todos, porque la unción es para todos. Es para el que crea, porque somos una nación ungida, nación santa. Y dice el versículo 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Eso sí, porque a veces renunciamos, a veces claudicamos, a veces retrocedemos, y la Biblia dice: no somos de los que retroceden. Permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No por solo creer significa que permanezco en Cristo. No. Si permanezco en lo que fui enseñado en Cristo, permanezco yo en eso, entonces yo permaneceré también en el Padre y en el Hijo. Vamos a orar, porque esta Semana Santa comprendemos que la celebramos porque somos ungidos y estamos ungidos. Todos tenemos la unción sacerdotal. Cada uno de nosotros somos sacerdotes en nuestro hogar, y somos sacerdotes en la sociedad y para la sociedad, en función. En Cristo el sacerdocio antes era de una élite, pero en Cristo el sacerdocio se quitó de la élite y se pasó a todos los que están en Cristo el sacerdocio, la función. El reino delante de los ojos de Dios sigue estando en los hombres, pero pasó el reino espiritual, el reino de los cielos pasó de la élite, pasó a todos en Cristo Jesús. Así que tenemos la unción de la cobertura y expiación, la unción sacerdotal, la unción del reino
está en nosotros y nos enseña todas las cosas. Si me agobian los afanes de la vida.